al paciente qué, cómo, cuándo, por qué comenzaron los síntomas que el paciente tiene. ¿Ok? Lo más importante es, cuando el paciente llegue en la interrogación, es cuándo comenzaron los síntomas. Una vez que el paciente les dice cuándo, ustedes ya comienzan el interrogatorio. Si el paciente les dice, desde hace 3 días estoy con dolor, irritación, fotofobia, entonces ustedes van a seguir el interrogatorio preguntándole qué estaba haciendo usted en ese momento para ver si fue que se golpeó, si le cayó algo, si fue algún traumatismo o no. La otra pregunta que le tienen que hacer a ustedes, ¿desde cuándo están ustedes con esa visión? 3, 4, 5 días. ¿Por qué? Porque es muy importante saber cuándo se iniciaron los síntomas para ver cómo vas a tratar al paciente y para ver si el tratamiento que le va a hacer es efectivo o no. Entre más tarde valores el paciente, peor pronóstico va a tener desde el punto de vista oftalmológico. Y más si está afectada una de las estructuras más importantes del ojo, como es la córnea y la retina. ¿Okay? Una vez que ustedes ya interrogaron al paciente, ustedes ya llevan una ventaja de poder hacer un diagnóstico en más del 60% de los casos, con un buen interrogatorio. Cuando ustedes van a empezar a valorar al paciente, primero tienen que ver el ojo desde el punto de vista de 2 cámaras. El ojo tiene 2 cámaras. La cámara anterior, que es, si pongo el ojo así, esta es la córnea, aquí está el iris en ambos lados, a esta parte del centro se le llama pupila. Después de la pupila está el cristalino, y después del cristalino que está aquí, está la cámara posterior. Entonces, el ojo tiene 2 cámaras, cámara anterior y cámara posterior. Para que ustedes sepan, de la cámara posterior a la cámara anterior drena el humor acuoso. Y eso es lo que mantiene el ojo funcionando. El drenaje entre la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando tenemos un paciente con dolor ocular, hay que ver que ese flujo esté pasando de un lado para el otro. Porque cuando esto no pasa, lo que pasa es que se sube la presión y el ojo duele muchísimo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tenemos 2 cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. Cuando uno empieza a examinar al paciente, esos son los párpados, aquí están las pestañas, aquí está la nariz, esta es la nariz y este es el ojo. En el ojo vamos a poner, esta es la pupila, todo esto que está aquí así es el iris, y encima de esto tiene una estructura esférica que se llama córnea. ¿Qué es importante cuando comenzamos a hacer un examen físico en el paciente? Hay que hacerlo en forma esquemática y ordenada. La córnea es una estructura transparente, o sea, cuando vos le ves el ojo a un compañero tuyo que tiene el ojo café o el ojo celeste, vos vas a ver celeste o vas a ver café dependiendo del tono que tenga el iris. Pero la córnea es transparente. Y esta estructura que está aquí no es una estructura rígida, es una estructura que se puede amoldar dependiendo de cómo te la toques o si te la estás tocando todo el tiempo. ¿Ok? Esto que está aquí, lo blanco, se llama esclera. La esclera está cubierta, esto está cubierto por un tejido que se llama conjuntiva. ¿Ok? La conjuntiva es una estructura que protege la esclera, pero también puede producir cierta patología. Por eso ustedes siempre van a ir, el paciente tiene una conjuntivitis. Cuando te dicen tiene una conjuntivitis, lo que te están diciendo es que en la esclera encima tenés una irritación de la conjuntiva. Porque con conjuntivitis, que después lo vamos a ver, hay muchísimas. Virales, bacterianas, por químico, por ácido, por hongo, por todo. Hay de todo. Lo más importante es saber que cuando se pone rojo, la conjuntiva
es una conjuntivitis, porque también la esclera que está todo alrededor del ojo, todo esto, que es blanca, se puede poner roja y se llama escleritis, porque es una inflamación de la esclera. Entonces uno tiene que ir viendo las estructuras de forma ordenada. Entonces, cuando vos estás viendo el ojo, aquí vos vas a tener la lámpara de hendidura, que es así, y vos vas a ir examinando de afuera hacia adentro, o sea, del lado temporal, que está aquí, y el lado nasal, que está aquí. Nasal porque está la parte de la nariz. Entonces, vos empezás a hacer un corte que se va metiendo. Lo primero que vas a ver, le decís al paciente que cierre los ojos, no completamente, y empezás a hacer un corte que va a ir para acá. O sea, vas a pasar viendo el párpado, que no haya ninguna lesión, que no haya ningún tumor. Después vas a ver las pestañas, que estén bien, que no tengan ninguna costra, que no tengan nada, que todo esté normal. Una vez que ya hiciste eso, le pedís al paciente que abra el ojo nuevamente y empezás a hacer otro corte para allá. Empezás viendo la esclera temporal, ves la esclera temporal y llegas a la córnea. En la córnea, igual, con la lámpara de hendidura se hace un corte en 60 grados y empezás a ver toda la córnea de aquí para acá. Viendo la córnea nada más, porque debajo tenés otras estructuras que si vos te vas fijando en ellas, al mismo tiempo te vas a perder, no vas a saber qué tiene una y qué tiene la otra. La córnea también puede tener cicatrices o leucomas, puede tener queratitis, que son unos puntitos por encima, puede tener úlceras también. Otra cosa que es importante de saber de la córnea, cuando ustedes están viendo, es que la córnea es una estructura nerviosa, no tiene vaso sanguíneo. Por lo tanto, cualquier infección en la córnea es severa. ¿Por qué? Porque el medicamento no penetra, es con gotita, gotita, gotita. No hay circulación que te lleve eso adentro y te mejore el tratamiento. Una vez que hiciste el examen de la córnea y viste que no había nada, te volvés aquí y empezás de vuelta de aquí para acá y ves todo esto que está aquí, café, digamos, que es el iris. El iris, todo esto es el iris, todo alrededor. Entonces el iris puede ser celeste, puede ser café, puede ser negro. Para que ustedes sepan, el mejor iris que hay no es el celeste, ese es el peor, ese es el que menos sirve. Nadie quiere operar un ojo con un iris celeste. Es un iris muy suave, muy blando y se desborona fácilmente a la hora de la cirugía. El que más nos gusta es el negro del café. Una vez que ves el iris, en el iris también es importante ver que no haya lesiones, que no haya nevus, que no haya tumor, que no haya vaso sanguíneo. El iris no tiene vaso sanguíneo. Si usted encuentra un vaso sanguíneo sobre el iris, solo tenés que pensar dos cosas: un glaucoma neovascular terminal o una retinopatía proliferativa severa. Son las únicas dos cosas que te dan rubiosis del iris. Una vez que ya examinaste todo el iris, nos metemos a este circulito que está aquí, que es la pupila. Vemos la pupila y detrás de la pupila lo que tenemos es el cristalino. Como dijimos antes, si esta es la córnea, si este es el iris, el cristalino está aquí. El cristalino tiene dos cápsulas, la cápsula anterior y la cápsula posterior. Cuando vos operas una catarata, la cápsula anterior la abrís, haces una cosita así, la abrís y sacás la catarata, queda esto vacío y queda la cápsula posterior. Cuando vos estás operando y sale vitrio, o sea, tenés una complicación, es porque se rompe esta capsulita. Esta capsulita que está aquí es lo que hace estos pacientes, esta ruptura aquí y la entrada de vitrio está comunicando la cámara anterior, la cámara posterior con la cámara anterior, y eso produce la complicación que es la salida de vitrio. Por eso cuando uno opera tiene que tener mucho cuidado con esta cápsula. Y en esta cápsula, que queda así, es donde vos pones el lente intraocular y lo dejas ahí y él se queda ahí. Con el tiempo esta capsulita se ensucia. ¿Por qué se ensucia? Porque la cápsula, el lente es un cuerpo extraño para el cuerpo de nosotros.
Entonces, el cuerpo se está defendiendo y empieza a mandar células a la cápsula hasta que la ensucia completamente. Posterior, con el tiempo, dependiendo del tipo de paciente y de la defensa que tenga, vas a tener con láser que abrir esta cápsula. ¿Ok? Después que ya vimos esa parte, nos vamos a ir a la parte de atrás del ojo. Ok, estamos en la parte de atrás del ojo. En la parte de atrás del ojo vamos a tener la papila óptica, los vasos nasales y temporales. Y un puntito a 1.5 micras de la papila. Esto se encuentra a 1.5 micras de la papila. Esta es la fobia. Muy importante porque la fobia es nuestra mira telescópica. Es con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros apuntamos, con lo que nosotros afinamos a la hora de que vamos a ver bien. Toda esta parte de aquí se llama mácula. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a hacer un fondo de ojo, lo más importante es apuntar aquí, a la papila. Una vez que estás en la papila o el nervio óptico, te dirigís hacia el lado temporal, o sea, hacia acá, para entrar a la mácula y ver la fobia. Cuando vos estás examinando a un paciente, lo más importante es ver que el nervio esté bien, que no tenga ninguna lesión y que el área macular esté nítida. Porque la retinopatía diabética lo que más se afecta es todo el centro. Y puede tocar hasta este punto. Si toca este punto, fatal porque te deja ciego. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los más gruesos son los vasos, las venas temporales y las venas nasales. Hay una superior y una inferior. Y después, unas más finitas que salen también por ahí mismo, son las arterias, que es muy importante porque se van a producir obstrucciones venosas, obstrucciones arteriales. Puede haber cualquier tipo de obstrucción y puede ser venosa o arterial. ¿Cómo la vas a diferenciar? Dependiendo del tipo de sangrado que tengas. ¿Okay? Es importante siempre ver la periferia del ojo. ¿Por qué? Porque es la parte más débil que tiene el ojo. O sea, el vitrio, que es el que anda flotando, que vos no lo ves, en esta parte es muy débil. Y si jala la retina, puede romper y es donde se producen los desprendimientos de retina. Por lo general, los desprendimientos de retina se producen en los cuadrantes temporales superiores, en el 90% de los casos. ¿En qué es más frecuente? En los pacientes miope. Ese es el paciente que más tiende a tener desprendimiento de retina. Cuando uno tiene un desprendimiento de un ojo y lo operas, tenés que revisar el otro. Y si hay cualquier estructura que te haga pensar o sospechar, hay que darle láser al ojo a los 360 grados para proteger que no se vuelva a desprender este ni el otro ojo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Doc, yo tengo una pregunta. No entendí muy bien en donde hablaba de la cápsula. Eso es Posterior. parte. Posterior. Sí, donde usted dijo que se manchaba porque era un cuerpo extraño. Sí, mira, eso se mancha, te lo vuelvo a hacer. Si este es el cristalino, así, aquí él tiene una cápsula y adelante tiene otra. Este es anterior, este es posterior. Entonces, cuando vos sacas el cristalino, esta cápsula se abre totalmente, la abrís, solo te queda esta. Entonces, al quedar esta, vos pones el lente intraocular ahí, así, y está la cápsula. ¿Qué es lo que pasa? El lente intraocular, este lente que está aquí, es un cuerpo extraño para el ojo. Es como que te pongan una prótesis de cadera, igualito. Son cuerpos extraños porque no son tuyos, no los produce tu cuerpo. Al no producirlo tu cuerpo, si sos una persona muy joven o que tenés una respuesta inmunológica muy buena, se piensa ensuciar. Porque el cuerpo manda células para defender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, al opacificarse o al oscurecerse, no te deja ver. Es como que tuvieras una catarata por detrás. Entonces vos venís y le disparás con láser y lo que queda es así, el lente aquí y
la cápsula abierta. Entonces, esto ya no se vuelve a ensuciar porque no hay cápsula donde lleguen las células, ya no hay cápsula ahí. Entonces, al quedar abierto, no tenés ningún problema, ya no se opacifica la cápsula aquí. ¿Estamos claros? Sí, Doc, gracias. Ok. Siguiendo con la retina, como le digo, hay muchas enfermedades, por eso hay que ser buenos fondos de ojos. Bueno. Viendo el nervio, viendo bien la papila. Si este es el nervio óptico, no se puesto, no se puede dar vuelta. A ver, si este es el nervio óptico, va a tener una cosa así, que se llama la copa óptico, la excavación. Esto tiene que tener buena relación en todos los lados. Si no tiene la misma distancia entre un lado y otro, tenés que sospechar que se puede producir un glaucoma. Y lo más importante es que los vasos salen de adentro, de aquí, no de afuera, de adentro del nervio salen los vasos. ¿Ok? Por eso, ¿qué es lo que pasa? Es importante que un paciente no sufra un trauma o no sufra nada, porque si este es el nervio óptico, que pareciera un puro, él está rodeado de las capas meningias, de las meninges, esas rodean al nervio óptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nervio óptico está en un lugar donde si hay aumento de la presión o aumento de los líquidos, él no se puede mover para defenderse. Entonces se aprieta, no llega bien la circulación dentro del ojo y al nervio y se producen problemas isquémicos dentro del ojo. Eso es lo más importante del nervio. ¿Sí? Por ahí entran los vasos. Cuando nosotros tenemos, ¿puedo hacer esto? Cuando nosotros tenemos el ojo, ya les voy a explicar, nosotros lo ponemos en forma de reloj, las 12, las 6, las 3 y las 9. Lo dividimos en 4 campos visuales. Eso es importante a la hora de hacer diagnósticos de glaucoma, a la hora de ver enfermedades, a dónde están, si están arriba, si están abajo, si es nasal, si es temporal. Entonces, por eso lo hacemos así. Hay ciertas enfermedades donde vos venís, como en el glaucoma terminal, que duele mucho y no se quita, entonces lo que tenés que hacer es venir a dar frío. Entonces el frío vos lo empezás y lo empezás a dar en todo el ojo, aquí por fuera. Pero ahí se van a fijar en algo. Aquí no. Si se fijan ustedes, hay dos partes que es muy importante, a las 3 horas nasal y a las 9 horas temporal, que ahí no se puede dar ningún tipo de láser, ningún tipo de frío, ningún tipo de calor. ¿Por qué? Porque por ahí drenan los vasos del ojo. Entonces uno no puede venir a tocar ninguna de estas áreas cuando estás operando. La otra cosa que es importante cuando usted está operando es igual, si yo tengo esto así y tengo la nariz aquí, hay ciertos tipos de patologías que se producen en la conjuntiva. Pero lo más importante no es eso, sino si vos tenés el ojo ahí, estos son los músculos. Entonces, tenés el recto lateral, superior, inferior, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. ¿Por qué es importante saber a dónde están localizados los músculos? Porque la conjuntiva por lo general llega hasta aquí, está pegada en todo esto, alrededor del ojo. Todo esto está pegado ahí. Sí. Entonces, cuando vos vas a hacer algún tipo de cirugía o querés hacer algún tipo de tratamiento por estrabismo, por un pterigium, el pterigium es un proceso inflamatorio que se produce aquí y se mete dentro del ojo. Entonces, ¿por qué es importante saber dónde están los músculos? Porque vos venís, al tener eso ahí y al tener la conjuntiva aquí, vos venís, despegás la conjuntiva que está aquí, te metes por debajo, separás y al separar todo esto, debajo está el músculo. Si vos no te das cuenta que tenés el músculo ahí y lo tocas, el ojo se te va o para afuera
o para adentro, dependiendo cuál músculo tocaste. Y recuperar un músculo de eso es lo más difícil que hay. Eso es dificilísimo y por eso uno tiene que tener cuidado a la hora que estás tocando, de saber bien la anatomía de los músculos, de saber bien la irrigación. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿quién es el que irriga el ojo? ¿Qué arteria irriga el ojo? ¿Qué me contestan? ¿Quién sabe? Bueno, la irrigación del ojo está dado por la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿de quién rama? De la arteria carótida. Entonces ustedes tienen que saber todo eso. ¿Por qué? Porque si este es tu ojo y aquí están tus vasos, como les dije anteriormente, vos podés tener un embolismo, vos podés tener un cristal de ácido úrico que te para la circulación y te produce una necrosis de todo esto o de todo esto. Y muchas veces, cuando afecta los vasos centrales, llega aquí y te produce un infarto también de la arteria de la retina, de la arteria central de la retina. Entonces, tenés que tener muy claro, y por eso estos pacientes que vienen, que tienen problemas de lípido, hay que mandarles a hacerles ultrasonidos de carótida para ver si hay placas de ateroma o no, y si esas placas de ateroma se van a soltar y se van a ir al oftálmico y te van a producir ese tipo de problema. ¿Ok? Una cosa importante, hay un 10% de los pacientes, 10%, que ok, hay un 10% de los pacientes, si este es el nervio, aquí están los vasos, que tienen una arteria que llega así. Esta se llama la arteria ciliar posterior. Solo un 10% de los pacientes tiene esta arteria. Por eso, cuando un paciente tiene una oclusión de la arteria central de la retina y queda viendo, es porque tiene esta arterita que lo está protegiendo. Porque si tenés una obstrucción de la arteria central de la retina y la arteria ciliar posterior no existe, te quedas ciego, definitivamente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya examinamos el ojo, ya nos damos cuenta, ustedes vienen después y tomamos la presión intraocular. La presión intraocular se hace con un cono que traen las lámparas de hendidura, que toca la córnea y te va a dar dos imágenes, que es importante que uno lo sepa. Una imagen que es así, y otra que es así, van divididas. Estas imágenes se tocan. Si está tocado, vos tenés que ver porque los van de 2, 4, 6, 8, 10, hasta 50, 60. La presión normal, cuando estos están pegados juntos, va de 10 a 20 miligramos de mercurio. Si la presión se pasa de eso, ya tenemos una hipertensión ocular. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho ojo. Porque la hipertensión ocular te puede dar glaucoma. Pero no todo paciente con glaucoma tiene hipertensión ocular. El paciente con glaucoma puede ser hipertenso, hipotenso o con presión normal. ¿Ok? Y lo más importante es que para definir un glaucoma, el glaucoma se define cuando hay daño en el campo visual con o sin estas tres cosas. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Doc, ¿por qué un paciente hipotenso puede hacer glaucoma? Porque puede ser que sea más sensible y las presiones bajas le estén haciendo daño a él. Entonces lo que tenés que hacer es bajar la presión más todavía. O sea, si vos tenés un paciente con un glaucoma de presión normal entre 10 y 20, entonces ese paciente lo tenés que bajar a 6. Hay que ponerle tratamiento para bajarle más todavía la presión. ¿Ok? Ok, gracias.
Doc, ¿cómo vamos a medir esa presión en el paciente? Como les dije, hay un conito que trae la lámpara de hendidura. Ya otro día se lo voy a mostrar, que se llama el tonómetro de Goldman. Lo pueden buscar. El tonómetro de Goldman es como un prisma que está pegado en la lámpara de hendidura y vos lo pegás a la córnea. Pero para poder hacer eso, tenés que ponerle primero al paciente anestesia local y le tenés que teñir el ojo para que te produzcan las dos líneas que te dije. Si vos no le haces eso, es muy difícil que vos puedas ver, ¿sí? que vos puedas darte cuenta en la lámpara de hendidura. Y el mejor es el tonómetro de Goldman. ¿Por qué es el mejor el tonómetro de Goldman? Porque es el más exacto. ¿Ya? Ok, aquí tenés, bueno, con esta punta que está aquí, es que se toca el ojo y aquí están los valores que vos vas a tener de la presión. Ok, esto puede llegar hasta 50. Pero en tu lámpara de hendidura, si vos lo tenés, es un cuadro así, te lo voy a enseñar. Es un cuadro así, que tiene un botón donde van los números, un palito aquí, y aquí tiene una cosa que va así. Ok, entonces vos con esto tocas la córnea, que es ese aparato que está ahí. Con eso tocas la córnea, entonces al tocar la córnea, vos vas a ir regulando hasta que te dé las dos imágenes bien. Si no te da las dos imágenes bien, tenés que seguir ajustando hasta que llegue. Entonces, en el número que se ajuste bien, ahí está la presión. Si se ajustó en 20, está en 20. Ahí les voy a enseñar ahorita, les vamos a enseñar la foto. Okay. Este que está aquí es el aparato. Esto que está aquí es el aparato. Este aparato, vos con este palito lo movilizás para el centro, pones la lámpara con este corte aquí y este tubito que está aquí, que es el tonómetro, lo pones al frente y eso es lo que toca con esto la córnea tuya. Y eso, moviendo este botón que está aquí, te dan los valores exactos cuando estén las líneas bien puestas. Si no, no. ¿Ok? Tienen que unirse para que esté perfecto. Hay varios tipos de tonómetro, pero el más exacto es el de Goldman. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿de cuál de esas tres, que es paciente con presión normal, hipotenso o hipertenso, es más peligroso en el mismo? Que esté con presiones normales y encontrar una presión intraocular muy alta, o al revés, que tal vez esté hipotenso. Por lo general los tres son malos. Los tres. La única diferencia es que uno el ojo es más sensible que el otro, entonces va a responder peor. Pero los tres son malos. Y el glaucoma tiene un problema. Por lo general los pacientes con glaucoma, la gente dice que tiene herencia familiar. Puede tener herencia familiar, pero no un 100%. Lo que más te ayuda a tenerlo es, además de la herencia familiar, es el diabético. Te ayuda a tener más glaucoma, el diabetes. Es más frecuente en los negros y en los chinos, pero no quiere decir que no se da en los blancos, se da en todas las personas. Y ya te digo, no porque tu mami y tu papá lo tengan, vos lo tenés que tener, pero sí tenés un 50% de probabilidad de tenerlo. Y lo más importante del glaucoma, de saber, es que es la segunda causa en el mundo de ceguera. Y la primera causa de ceguera en el mundo, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Doc, no sé, quizá desprendimiento de retina. No. Muy bien, pero no. La causa número 1 es la retinopatía diabética. Esa es la causa más frecuente de ceguera en el mundo y es el 90% de la consulta de oftalmología. Es altísimo. ¿Okay? El desprendimiento de retina sí produce ceguera, se puede corregir, pero no es tan frecuente como la retinopatía diabética. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Gracias. Ok, miren,
De ahí vamos a ir viendo otras cosas, como por ejemplo la conjuntivitis o los ojos rojos, que es la diferencia, pero para eso les voy a poner imágenes otro día, hoy no. Es importante, cuando estés viendo un ojo rojo, saber diferenciar cuáles son las causas probables que lo producen. Un ojo rojo es una cosa abundante, no es solo una patología, sino que te lo pronuncie. La conjuntivitis te produce el ojo rojo. La iritis te produce el ojo rojo. La queratitis te produce un ojo rojo. La iridociclitis te produce un ojo rojo. La úlcera corneal te produce un ojo rojo. El glaucoma te produce un ojo rojo. ¿Qué más? Ahí hay otras patologías más, pero esas son las más frecuentes. Y lo único que uno tiene que hacer es saber diferenciar qué lo produce. ¿Eh? ¿Cómo diferenciar la conjuntivitis de la iritis? Eso lo vamos a ver después. La queratitis son unos puntos que se producen sobre la córnea que cuando vos los teñís con fluoresceína se resaltan. La iridociclitis es una inflamación igual que la iritis del ojo. ¿Qué es lo que se ve cuando vos haces un corte de 60 grados? En la cámara anterior, vos vas a ver un montón de puntos flotando, como cuando uno entra al cine. Ustedes han visto cuando uno entra al cine unas imágenes que se ven flotando cuando encienden la pantalla. Igualito se ve cuando vos tenés un iritis y una iridociclitis. ¿Ya? Y en el glaucoma, vos vas a buscar por todos lados si hay algo en la conjuntiva, si en el iris hay algo, y no vas a hallar nada. ¿Cómo te das cuenta que es? Porque el paciente tiene mucho dolor y a la hora de tomar la presión la tiene alta, o la tiene baja, o como la tenga. Y lo más importante es poder diferenciar un dolor normal de un dolor de glaucoma. ¿Cómo lo diferencias? Muy fácil. Si te llega un paciente con un dolor ocular que no aguanta, que esto y que el otro, usted le va a dar de tomar cualquier medicamento para el dolor. Acetaminofén, ibuprofeno, lo que usted quiera. Si el dolor se le quita, no es glaucoma, es cualquier cosa menos glaucoma. El dolor del glaucoma agudo solo se quita con manitol, que es un diurético fuertísimo que se usa en la vena para bajar la presión. Es lo único, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctor, ¿el tegurium puede entrar ahí como ojo rojo? Que también lo produce, lo El pone pterigium, rojito. sí, perdón, no se me olvidó, no lo puse. Ah, no, Sí, tranquilo. estoy ocupado. El pterigium sí entra como ojo rojo, claro que sí. Y cuando se irrita más todavía, produce más problemas. ¿Ya? Sí. Sí, doc. Es una de Gracias. las causas, es una de las causas de ojos rojos y hay que diferenciarla bien. Miren, lo más importante en los ojos rojos que ustedes sepan es cuándo derivar y cuándo no. Y lo más importante es para derivar un paciente con ojos rojos es muy fácil, que tenga algo en la córnea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una patología muy severa que la gente no lo cree y que si te descuidas produce un leucoma, que es una mancha completamente blanca, opaca, y te deja sin ver. Entonces es un paciente que después va a parar en un trasplante de córnea. Entonces, todo paciente con problema corneal hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la córnea no tiene vascularidad y al no tener vascularidad no responde bien al tratamiento antibiótico. Entonces, mi recomendación, pacientes que estén viendo en urgencia, que tengan algo en la córnea, lo manda donde el oftalmólogo. Si es una iritis, una conjuntivitis, un pingüécula o un pterigium, lo que sea, lo manejan ustedes. Si es glaucoma, hay que tomar bien la presión. Si la presión más te elevada, la mandan, si no, no lo mandan. Lo dejan para que el paciente saque cita en una consulta externa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, chicas, nos volvemos a ver. Nos vemos el miércoles a las 10 de vuelta. ¿Okay? Ok, está bien, doctor. Bueno, Gracias, cualquier doctor. cosa que tienen, ustedes tienen mi correo, me preguntan, tampoco se me sofoquen mucho. Aprendan lo básico, que es lo importante que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Y denle una leída a las partes del ojo, a la irrigación, a la inervación. Los pares craneales más importantes para nosotros en el ojo son el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal. Eso son los que ustedes tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal y este producen diplopia. La diferencia entre el tercero y el cuarto es que en el tercero tenés el párpado caído y tenés la pupila cerrada, tenés una miosis. Y el ojo no puede subir. ¿Ya? En el cuarto par craneal, el paciente tiende a poner la cabeza de lado para poder compensar la parálisis del músculo que tiene. Y en el sexto par craneal son los que producen diplopias laterales. O sea, el paciente no puede mover el ojo hacia afuera. ¿Okay? Entonces, con cualquiera de esos, con que ustedes sepan eso, es importante porque van a saber cuando haya una diplopia cuál es la causa. Y para ver cuál es el ojo que más diplopia tiene, entre el ojo que vos le digas que mueve el paciente se mueva más hacia donde tiene el daño, más diplopia va a tener. Entonces, si vos le decís mire a la izquierda y sigue normal, y después le decís mire a la derecha, y ahí te dice veo más, entonces tenés una diplopia hacia la derecha. ¿Ok? Pero lo que tienen que aprenderse son esos, tercero, el cuarto y el sexto par craneal. De ahí, los demás sepan que existen, estudienlo porque ustedes lo van a ver en otras patologías, pero desde el punto de vista oftalmológico, estos son los más importantes. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, entonces quedamos el miércoles a las 10. Cuídense mucho. Gracias, doc, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doc. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Aquí juego, ¿eh?